Alegra muchísimo, nos enorgullece tener para dirigir el tema central a la psicóloga Sandra Quintero Fontecha. Ella ha aceptado la invitación amablemente para dirigir este tema tan importante. Que el Espíritu Santo te guíe, querida hermana Sandra, y cada uno de ustedes, hermanos, podamos ser dirigidos al trono de la gracia. Listo, profe, ya. Profe, ya. Muy buenos días, un feliz sábado para todos. Disculpen tantas cosas que ha habido con la tecnología, son una gran bendición, pero a veces esto nos hace como desubicarnos un poquito, las cosas no conectan, bueno, pero gracias a Dios aquí estamos para retomar este tema que es tan importante y escabroso e incluso doloroso para algunas de las que yo pienso y estoy segura están aquí en este momento escuchando este tema. Me pidieron el favor de que trabajara el tema sobre la violencia, ¿cierto? La violencia, incluso mirando la agenda, ustedes van a tener hoy y están teniendo una programación muy bonita porque se están atendiendo casi todos los tópicos que podríamos encontrar con respecto a lo que es la violencia. En esta mañana voy a trabajar 6 puntos. Quiero que estén muy pendientes de esos 6 puntos. Un primer punto es los tipos de violencia para que logremos tener en términos generales una diferenciación. Un segundo punto es qué es lo que genera la violencia, tanto a nivel social como a nivel psicológico. Un tercer punto son las consecuencias de la violencia psicológica, porque me voy a centrar en ella. Un cuarto punto son qué factores enganchan, hacen que tú sigas ahí a pesar de las circunstancias que estás viviendo. Un quinto es hacer una aproximación diagnóstica, es unas preguntas muy sencillas a través de las cuales tú puedes caer en cuenta de si estás siendo víctima o no del maltrato. Y finalmente, ¿qué hacer? ¿Cierto? Cuando estamos frente a esta situación. Confío en el Señor de que el tiempo nos rinda. Voy a hablar un poco rápido, trato de hacerlo lento, pero de verdad es algo que a mí me cuesta muchísimo. Yo mantengo acelerada, me cuesta mucho lentificarme en las presentaciones. Voy a tratar de estar como en el equilibrio, ni muy rápido ni muy despacio para que podamos aprovechar al máximo el tiempo. Igual, cada quien es libre de seguir atendiendo la temática en esta mañana o de esperarse hasta el final, ¿cierto? Bueno, empecemos con el tema. Nos encontramos con 2 grandes grupos de tipo de violencia. Nos encontramos la violencia de género y la violencia doméstica o violencia intrafamiliar. Parecería que fuera lo mismo, pero no. ¿Qué es violencia de género? Yo lo digo así, folclóricamente. O sea, tan de malas que naciste mujer. Ya, ahí no hay nada que hacer. Cuando alguien comete violencia por género, en el caso nuestro sería violencia hacia la mujer por el simple hecho de que tú eres mujer. Ya, me caíste mal, me irritas, qué jartera, qué pereza, mujer tenía que ser, ¿sí? También aplica para los hombres. Desafortunadamente empezó con la violencia hacia las mujeres, pero hoy en día también el hombre es víctima de este tipo de violencia. Pero nos vamos a centrar hoy es en la violencia hacia la mujer. Violencia de género, naciste mujer, no hay nada que hacer. Si estás cerca a personas que tienen este tipo de fobia, es mejor tomar distancia, ¿cierto? O colocar límites muy claros y precisos para no ser víctima de este tipo de violencia. Y la violencia doméstica o intrafamiliar, pues es la violencia que se vive, como su nombre lo dice, al interior de los muros de una casa. Es la que se da en la relación de pareja, ya sea de amistad, porque también se da, sea de hogar, sea de esposos, sea de parejas que están conviviendo, o sea, sea al interior de la casa, de un hogar. También nos encontramos otra clasificación, ¿cierto?, de lo que serían los tipos de violencia. Es una clasificación que he realizado yo. Pues ustedes hacen investigaciones y encuentran muchos tipos de violencia, pero yo pues llegué como a una conclusión. Tenemos el tipo de violencia física, que es la más evidente, la más obvia, el morado en el ojo, el labio reventado, el pómulo colorado, el estrujón en el brazo que quedan marcadas los dedos de la mano o el puño en la pierna, en la espalda, en la abdomen. O sea, la violencia física es una de las que más se evidencia hacia los externos y que en un momento determinado, pues cuando tú recurres a denunciar, pues es fácil obviarla, ¿cierto? Vea, aquí están las muestras.
Está la violencia sexual. Esa se da a todo nivel, no solamente es la persona que es cogida en la calle y abusada violentamente, también se da en el interior del hogar, en la habitación donde duerme el esposo y la esposa o la pareja. Es violencia sexual, ¿por qué? Porque en un momento determinado el otro me manipula emocionalmente o me obliga o me lleva o me exige que cumpla con mis deberes maritales. Sí, esa frase es muy particular, cumple con tus deberes. Entonces, pues, ¿cómo digo que no si es un deber? No. La sexualidad y la genitalidad al interior del matrimonio no es un deber, es un momento especial en el cual la pareja comparte un momento maravilloso donde mutuamente se gratifican y disfrutan. No es un deber, no es una tarea más como barrer, trapear y limpiar. Listo. Tenemos la violencia económica, pues como yo soy el que tengo la plata, de malas tú, ¿cierto? Y tenemos la violencia psicológica, en la cual yo encuentro dos subgrupos. La violencia verbal, ¿sí? Todo eso que yo te escupo por la boca y que llega a tu corazón, a tu alma y te destroza. Y fuera de eso te hace lavado cerebral. Y está la agresividad pasiva. O sea, tú aquí en la casa, yo no existo. Si te necesito, te busco, te hablo, pero pues conmigo ni para hablar, ¿sí? O sea, una ausencia que duele, que lastima. Salimos del primer punto, de pronto surgen preguntas, inquietudes, desafortunadamente no se ha guardado espacio en este momento para aclarar dudas y no creo que les pueda acompañar en el espacio de preguntas y respuestas que van a tener más adelante, pero estoy segura que las otras personas, los otros profesionales que están con ustedes van a poderles contestar. ¿Qué puede generar la violencia? Bueno, miremos la parte de la violencia cultural. Las estadísticas. Hay personas a las que les encantan las estadísticas. A mí me aterran. En lo personal las detesto, porque para mí con un solo individuo, llámese mujer, anciano, niño, niña, adolescente, esposo, esposa, o sea, uno solo que esté siendo víctima de cualquier tipo de maltrato o violencia, asesinato, enfermedad, lo que sea, eso es doloroso. A Dios le duele, a Dios no le duelen las estadísticas, a Dios le duele ese individuo por el cual Él murió en la cruz. ¿Cierto? Entonces, eso traspasa. Pero bueno, como hay personas a las que les encantan las estadísticas, entonces yo traje por aquí un poquito. ¿Qué es lo que más genera a nivel social la violencia? Bueno, igual varían según los estudios y quien lo realice, pero quería traer unos datos porque corresponden también como a ciertas realidades que vimos nosotros aquí. El 83% son generadas por alcohol y drogas. Pues sí, eso es obvio. O sea, tú consumes algún tipo de droga, de psicoactivo, consumes alcohol, tu cerebro sencillamente se desconecta, la parte del autocontrol, del raciocinio, el lóbulo frontal queda anulado, siguen funcionando otras partes del cerebro automáticas y sencillamente la persona reacciona frente a lo que tiene al frente y en ese momento pues sencillamente da el golpe, la palabra, etcétera. En un segundo puesto, entonces, está peleadito entre el estrés generado por el factor económico. Hoy en día estamos muy sometidos a eso, desafortunadamente aquí en Colombia y en el mundo por la situación de la pandemia, el encerramiento y todo lo demás, pues el recurso económico se ha ido cayendo, disminuyendo, entonces eso genera violencia, no la justifica nunca. Y también el cambio de rol de la mujer. Venimos de una tradición machista que se ha modificado, no ha cambiado, pero se ha modificado. Entonces, anteriormente la mujer estaba en la casa, sometida, su rol estaba muy bien definido, limpiar la casa, cocinar, atender a los niños, cumplir con los deberes conyugales, pero eso ha ido cambiando. La mujer ha entrado al mundo laboral, ha entrado al mundo universitario, ha entrado al mundo profesional, y a veces para el hombre, sobre todo el que es muy machista, no le es fácil. Que usted va a estudiar, ¿usted qué le está pasando? Si a usted no le hace falta nada, que va a trabajar, no, no, mijita, ¿qué le pasa? Yo soy aquí el varón de la casa, ¿sí? Entonces, esos son como los discursos que se manejan en donde como pareja me es difícil aceptar que tú tienes derecho a tener tu vida y la relación de pareja es alimentada y enriquecida si tú te enriqueces como ser humano. No, el que maltrata quiere tener el dominio total y absoluto, ¿cierto? Entonces, eso le es amenazante. En un tercer puesto, entonces nos encontramos una falta de comunicación. Desafortunadamente, nosotros en nuestros hogares no somos educados para la comunicación. Nosotros somos educados para la incomunicación. Cállese, no hable. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Vea que los adultos estamos hablando, váyase para el cuarto. ¿Cómo así? Un niño cuando está enojado, furioso,
En un momento determinado puede decirle a la mamá, te odio, no te quiero, está enojado. No nos enseñan a canalizar las emociones, a manejarlas, a reconocerlas. Bueno, eso es de otro tema, pero estoy colocando solo el ejemplo de cómo en el hogar le dice, cállese, ¿cómo se le ocurre a usted decirle a su mamá? ¿Cierto? Y hasta le revientan la boca al pobre niño. O sea, nos educaron, nos enseñaron a quedarnos callados. Por eso el título del tema de hoy, ¿cierto? Nos enseñaron a quedarnos callados. Entonces, esa falta de comunicación también genera violencia. En un cuarto puesto nos encontramos la infidelidad, o sea, que además de que yo me tengo que aguantar esa situación tan dolorosa de la infidelidad del otro, fuera de eso me tengo que aguantar el maltrato, ¿cierto? Porque si hago algún reclamo, si hago algún señalamiento, si menciono algo, o sé qué le pasa, no sé qué, bueno, entonces son dos situaciones las que tengo que aguantar, la infidelidad y el maltrato. Y finalmente nos encontramos, pues en este cuadro de estadísticas que estoy teniendo aquí, la pérdida de valores familiares. Definitivamente el respeto, la falta de respeto, de comunicación, la dignidad de la persona, eso se ha ido perdiendo, ¿cierto? Todo esto, ¿cierto? Como desvalorización y sometimiento que se ha realizado con la mujer en la cultura que nosotros tenemos, que es una cultura machista, una cultura de sometimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a mirar ahora rápidamente, porque me voy a demorar un poquito más adelante, en las consecuencias, los efectos psicológicos del maltrato. Entonces, voy a leer rápidamente algunos ítems que te van a permitir empezar a reconocer si de pronto tú estás siendo víctima de maltrato, de pronto no el maltrato físico, quizá cuando uno tiene una denominación religiosa X, ¿cierto? En el caso de nosotros como adventistas del séptimo día, la violencia física no es tan evidente, no se muestra tanto, no se da tanto, pero la violencia psicológica y la violencia sexual y económica, o sea, todas las otras, sí, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar algunas consecuencias o algunos efectos de la violencia psicológica. Las personas presentan baja autoestima, hay una interiorización del machismo, hay una dependencia del varón y en general de todas las figuras de autoridad, porque es que para completar, cuando yo soy una persona maltratada, cualquier persona que esté por encima de mí como figura de autoridad, mi aparato psíquico lo asume como que yo tengo que agachar la cabeza y tú eres el que tiene la razón, ¿cierto? O sea, siempre. Entonces yo agacho la cabeza. Presenta cuadros de depresión profunda, tiene miedo, estrés, ansiedad, desorientación, tiene sentimientos de subordinación, de sometimiento, hay incomunicación y aislamiento, porque generalmente el maltratador busca mucho mantener a la persona aislada de su familia, del entorno social, de la iglesia, de los vecinos, de los amigos, o sea, la mantiene ahí encajonadita, obvio, para que los demás no se den cuenta de lo que está pasando. Por eso es tan importante no quedarse callado, ¿sí? Esa es una de las claves. Hay vivencias y transmisiones de roles sexistas, o sea, a mí me enseñaron que no, la mujer, no, ella tiene que, como hoy en día sucede en algunas culturas, ¿cierto? Sobre todo en las monarquías, el rey adelante y 3 cuadras atrás la esposa, así sea la reina, pues cosas así, ¿cierto? Padece de trastornos alimenticios severos como anorexia o bulimia, se alteran sus procesos de sueño, tiene irritabilidad y reacciones de indignación fuera de contexto, o sea, como yo no puedo enfrentarme a la persona que me está violentando, entonces yo soy de las personas que frente a otras circunstancias sencillamente reviento, ¿cierto? Y la persona dice, no era para tanto. Claro, no es para tanto porque no sabe el contexto de la situación y en ese momento digamos que yo ahí soy la que soy como la más grande y la que tengo más poder y por eso exploto y todo lo demás, pero hay que estar muy pendiente como de esos cuadros. Estas son algunas de los indicadores, ¿cierto? Las consecuencias del maltrato. Vamos a mirar rápidamente qué me lleva a estar ahí enganchada, porque es que uno todavía a estas alturas de la vida se dice, hombre, pero ¿por qué hay mujeres que se aguantan, que incluso les pongan la mano y están ahí y siguen ahí? Entonces vamos a mirar pues como rápidamente esos factores, ¿está bien? Un primer factor son los antecedentes familiares. Una de dos, o yo nací y crecí en un entorno familiar o social, porque hay personas que desde muy temprano salen de casa, pero llegan a entornos sociales disfuncionales. Entonces, una de dos, yo nací y crecí en un entorno familiar o social cultural donde o fui víctima de violencia desde la niñez o yo observé la violencia que ejercía un género hacia el otro.
En este caso particular de nosotras que estamos hablando de violencia familiar, yo observé cómo mi papá maltrataba a mi mamá y ella seguía ahí, tranquila, no, mi hija, él es un buen papá, él es muy responsable, eso es la vida. Sí, entonces yo ya quedé con el chip aquí programadito. La desvalorización de la mujer, me quiero referir específicamente en esa responsabilidad grande que tenemos nosotras las mujeres con respecto a la desvalorización de nuestro ser, porque hemos dejado que se sobreexplote nuestro cuerpo. O sea, la mujer lo único que es cuerpo. Por eso yo te demando que exijas, que cumplas, perdón, con tus obligaciones conyugales. Por eso es que yo tomo la foto para vender cualquier producto en donde esté un cuerpo de una mujer. Por eso el concepto de belleza que nos tiene tan fregados, ¿cierto? Que si sos alta, que si sos bajita, flaca, negra, blanca, en fin, etcétera. Entonces, como que nosotras las mujeres somos solo cuerpo. Nosotras hemos sido muy responsables de que eso llegue a ese nivel, ¿sí? O sea, tu parte intelectual, tu parte emocional, tu parte social, familiar, afectiva. No, 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 o sea, solo cuerpo. Terrible. Por ese lado, pues, hemos cosechado lo que hemos sembrado. Otro elemento es la idealización del amor romántico. Una frase que es terrible. El amor es sufrido. No quiero que entonces digan, ay, no, entonces, 1 Corintios 13, ¿qué? No, o sea, no podemos coger solamente esa frase y quedarnos con ella. La Biblia no es solamente Corintios, la Biblia empieza en Génesis y termina en Apocalipsis. Y la Biblia no se contradice. Y la Biblia, por el contrario, lo que nos muestra es la manera en que nosotros podemos llegar a ser seres humanos felices, saludables, tener buenas relaciones aquí en la tierra, ¿cierto? Pero entonces ese concepto de el amor es sufrido, el que no sufre no ama, el amor es sacrificio, incluso llegamos a manejar las ideas suicidas, ¿cierto? O sea, como yo te amo tanto, tanto, sin ti no puedo vivir, entonces me voy a matar. Tengo entendido que esta tarde tienen un tema muy bonito de este, ¿cierto? Entonces, claro, o sea, una manera de mostrarte que te amo es dejar que tú hagas conmigo lo que se te dé la gana, ¿sí? Eso no es amor, eso es apego. Entonces, ustedes ya vayan y busquen también todo un referente teórico y hoy en día hoy encuentra uno muchos libros y cosas en internet que hablan sobre el apego. El apego no es saludable, el amor sí, ¿listo? Entonces no hay que confundirlo. Otro punto es no tener un proyecto de vida personal, sino que mi mundo se centró en el otro. Entonces, claro, como la parte económica, intelectual, emocional, afectiva, social, todo eres tú. Entonces, en el momento en que tú te regresas hacia mí con violencia, yo digo, pues yo ¿para dónde agarro? No, pues que no tengo, entonces sigamos ahí, aguantando, aguantando. Y retomo el ejemplo que les decía hace un ratico, ¿cierto? Un hombre que de pronto sea muy machista no va a tolerar que su esposa quiera, o su pareja, o su novia, quiera estudiar, quiera ir a trabajar, no, para eso es intolerable. Pero resulta que es que cuando tú tienes contacto con ese mundo exterior, fuera de tu relación disfuncional, patológica con tu pareja, tú te empiezas a dar cuenta que eso no es normal, que lo que estás viviendo en casa no es así, ¿cierto? No, vuelvo y reitero, no la violencia física, porque es que esa sí es evidente. No, yo hablo de las otras, ¿sí? La económica, la sexual, la agresividad pasiva, la del lenguaje, entonces te das cuenta de que, ole, no, eso, ¿qué está pasando, cierto? Entonces obviamente entras a confrontar a esa persona y ella quiere seguir teniendo el poder sobre ti, esa persona que te está maltratando. Y un último punto generador de violencia es la malinterpretación que hemos hecho teológica de lo que Dios ha dejado en su palabra. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque voy a retomar la Biblia, ¿cierto? Yo siempre he dicho, yo soy psicóloga, pero yo soy psicóloga adventista del séptimo día. Primeramente soy hija de Dios y para mí el punto de partida para el resto de mi vida está en la Biblia. Y la psicología a mí me ha servido maravillosamente porque me permite entender muchas cosas que Dios planteó en una frase en su Biblia, en su palabra, pero que uno dice, ¿qué será lo que quiere decir ahí el Señor? Bueno, las diferentes disciplinas, la medicina, la antropología, todo eso nos ayuda a entender la Biblia. Entonces yo aquí quiero que nos vayamos un momentico a Colosenses capítulo 3, versículo 18 y 19. ¿Por qué me da risa? Porque es que en los matrimonios, al menos en nuestra iglesia,
estos versículos como que no faltaran, ¿cierto? De pronto en algunos no, pero ahí entra el clavito, pero quiero que lo analicemos un poquito para ver cómo esto son enganchadores de violencia, ¿cierto? Bueno, ¿qué dice Colosenses 3, 18 y 19? Versículo 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, 19, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. En mi versión, la palabra áspero, ¿cierto? Entonces yo dije, bueno, a ver, ásperos, vayámonos a Primera de Pedro 3:7. Busquemos por aquí rápidamente, Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Y dice así, ¿cierto? Para que vean que la Biblia no nos está enseñando a ser sometidas, ni les está enseñando a los hombres que nos sometan. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil. Ah, me acuerdo de una frase hermosa que dice por ahí que a una mujer no se le pega ni con el pétalo de una rosa. Somos vaso frágil. Y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, somos muy especiales para Dios, tan especiales que Él murió en la cruz por ti y por mí. Entonces no tengo por qué dejar que otra persona venga y pisotee lo que es tan valioso para Dios, que soy yo. ¿Listo? Y ahora quiero irme para finalizar esta parte teológica de la Biblia a Efesios 5:25. Efesios 5:25, está por allá despuesito de Gálatas, Efesios 5:25, que dice así, y me encanta, y con este quiero cerrar esta parte. Efesios capítulo 5, versículo 25, maridos, esposos. A mí en lo personal me irrita la palabra maridos, es como por ahí, no sé, me encanta la palabra esposos. Entonces la voy a decir así, esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Cuál fue el plan de Dios en el Edén? Que el hombre protegiera, que el hombre guardara, que el hombre generara seguridad, que el hombre acariciara con dulzura y con ternura a su esposa, no que la levantara a golpes ni le dijera malas palabras, ¿sí? Ese es el plan de Dios. Vamos ahora entonces al punto de una aproximación diagnóstica al maltrato, ¿cierto? El tiempo va borrado, yo aquí tengo mi cronómetro y eso va andando, pero bueno, me disculpan si he ido muy rápido, pero quería como dejarles toda la panorámica de lo que yo he preparado para esta temática. Entonces, voy a hacer algunas preguntas. Tú sencillamente, mentalmente, ve contestando. Sé que muchas van a tener muchas respuestas positivas. Espero que las que tienen respuestas negativas ayuden, y ahorita más adelante vamos a hablar de eso, a quienes están siendo víctimas de esta parte del maltrato. ¿Te insulta, te amenaza, te hace sentir estúpida? Primera pregunta. Esta es una aproximación diagnóstica, pues tampoco es un diagnóstico súper, hiper, mega científico, pero sí te da como una, disculpen ahorita aquí la bulla, está pasando un camión, pero sí te permite tener como una, como su nombre lo indica, una aproximación es, ole, como que se prendió el bombillito, hay que estar pendiente y seguir indagando. Listo. Hace comentarios humillantes delante de tus hijos y de tus hijas o de cualquier otra persona, o sea, te humilla delante de los demás. Ay, no, es que gordita tenía que ser, flaquita tenía que ser, no, es que a ella nunca le queda un arroz bueno. O sea, lo que se ponga es, no se preocupe que es que nada le queda bien. Pues cosas como esas en público es terrible, o sea, es masacrar a la persona y en público. Te impide ver a tu familia, te impide ver a tus amigas, te impide relacionarte socialmente, te obliga a mantener relaciones sexuales aunque tú no lo estás deseando y tú no lo estás apeteciendo. Bueno, aquí yo hago un pequeño paréntesis. Las mujeres que se están aproximando o ya están en la menopausia, esto cambia, ¿cierto? El deseo sexual, pero está íntimamente relacionado con
con el tipo de relación, con la calidad de relación que haya entre el hombre y la mujer, ¿sí? O sea, el cuerpo se va degenerando de manera natural, ¿cierto? Pero si tú estás al interior de una relación de pareja linda, enriquecedora, donde te sientes valorada, apreciada, donde te ayudan, donde eres ese vaso frágil del que hablábamos no digo fragilidad de que necesitamos los hombres para todo, no estoy hablando desde el feminismo ni desde el machismo, no me malinterpreten, no, es que es rico sentirse protegida, que le abran a uno la puerta del carro, eso es hermoso, no, pues cuando yo voy sola la abro, o sea, para mí no hay inconveniente, cuando te dan la mano para salir del carro, cuando está lloviendo y te abren la sombrilla y él sostiene la sombrilla para que tú puedas ir agarradita de él, o sea, esas cosas son lindas. Entonces, es la fragilidad del amor, de la dulzura, de lo hermoso que si tú llegas y lo tocas con brusquedad desaparece y se rompe. Decide sobre lo que puedes o no puedes hacer, grave. Si hay algo que Dios dio al ser humano y que le costó la vida a su propio hijo en la cruz, fue la libertad. Nadie nos puede cohibir la libertad, ni de pensamiento ni de acto, ¿cierto? Y obviamente la libertad también implica responsabilidad, porque mi libertad no puede ser aplicada y vivida atropellando a los demás, no. Debe ser vivida responsablemente para mi crecimiento personal, para el de mi esposo, mis hijos, mi familia, mi sociedad en la que me muevo, mis compañeros de trabajo, o sea, la libertad se aplica con responsabilidad. Ejerce un control total sobre el dinero, incluso sobre el tuyo propio, porque hay mujeres que trabajan, se matan trabajando y les entregan el dinero a los esposos para que ellos vivan chévere, ¿cierto? Bueno, valora tu trabajo de forma despectiva. Cuando se enfada, te empuja o golpea de alguna manera, rompe cosas, porque a veces la agresividad física no la descarga en ti, sino que la descarga en el resto de la casa, ¿sí? En la vajilla, en las ollas, en la puerta, en la pared. Bueno, cuando la dan en la pared, pues él se quiebra la mano, pero generalmente lo hacen en cosas que no le vayan a generar a él dolor o a lastimarlo mucho. Te dice cosas como, ¿y tú a dónde vas a ir? Recuerden el encerramiento. Te ignora, agresividad pasiva. No te habla o no te escucha cuando hablas. Te dice que eres una inútil y nada de lo que haces está bien. Terrible. Llega a darte miedo en algunos momentos. Vivir con miedo es terrible. Desgasta emocionalmente y tu cuerpo se enferma. Se muestra, especialmente celoso sin razón, acusándote de coquetear con unos y con otros. Hay algo en psicología que a mí me encanta y se llama proyección. La proyección es un mecanismo de defensa en el cual la persona lo que tiene adentro lo coloca en el otro, porque es más difícil reconocer en mí, cambiar en mí, modificar en mí algo, entonces yo más bien se lo arrojo al otro y ataco al otro y acuso al otro, pero realmente está en mí. Un paréntesis, ¿qué es la envidia? La envidia es aquello que yo siento, pero no la reconozco y entonces señalo al otro y entonces viene el chisme, el mal señalamiento y como yo no lo puedo tener y no lo puedo gozar, que el otro tampoco lo tenga, lo goce, incluso llego a destruírselo, ¿cierto? Así se terminan muchas cosas en esta vida, a través de la envidia. No respeta ni tiene en cuenta tus necesidades si no eres capaz de hacer nada sola. Perdón, voy a volver a repetir, sonó sin sentido. No respeta ni tiene en cuenta tus necesidades sin mí. Entonces dice, sin mí no eres capaz de hacer nada, tú no eres capaz de hacer nada sola, o sea, es que yo te quiero cuidar, es que yo te quiero proteger. Me acuerdo un caso, ya estoy terminando el tiempo, pero me faltan 2 cositas y voy a terminarlas. Hace muchísimos tiempos atendí a una niña universitaria muy linda. Cuando llegó a mi consultorio, su presentación personal, pues, no estoy juzgando, quiero es presentar el caso, ¿cierto? Una niña de jean, camiseta típica universitaria, tenis, el cabello cogido de colita, sin maquillaje. Pero en la medida en que fue avanzando la consulta, una de las cosas que ella me empezó a decir fue, porque el caso era de celos, ¿cierto? La tenían cronometrada, o sea, cuando salía a la universidad en esa época no había celular, o sea que fue ayer. Entonces, cuando ella salía a la universidad, porque estudiaban en la misma universidad, ella más se demoraba en abrir la puerta, entrar a la casa, que estar sonando el teléfono. Hola, ¿cómo te fue? Quería saber si habías llegado bien, ¿sí? Bueno, en una de esas, hablando, ella me empezó a decir que él le decía,
¿para qué te pones esa blusa? Mira que con las camisetas te ves hermosa. ¿Para qué te maquillas? Tu piel es hermosa, es linda, no tienes que hacerlo. ¿Para qué te peinas? O sea, yo dije, wow, o sea, se está encargando de volverla fea, ¿sí? O sea, no te arregles, no te des gusto, porque ¿para qué? Si ya eres, pero resulta que el trasfondo de todo eso era, pues que nadie la voltea a mirar, para mirarla solamente yo, es que es mía, ¿sí? O sea, sin mí no puedes hacer, terrible. Ojo con esas frases, ¿cierto? Son muy peligrosas. Bueno, me permite un momentico yo aquí. Ah, es que yo me tengo que poner timer. Ay, bueno, permítame un momentico. Me doy otro tiempito. Yo necesito hacer esto porque si no yo me quedo hablando 2 horas. Listo, bueno. Entonces, estas preguntitas te dan una idea de cómo está tu situación con tu esposo, con tu novio, con tu amigo, porque hay amigos que son celosos, hay amigos que golpean a las amigas. Yo digo, wow, o sea, es terrible, ¿cierto? La violencia está regada por todas partes. Vamos a mirar ahora un poquito qué hacer, ¿sí? Rápidamente. ¿Qué hacer? Entonces, ¿qué hacer si tú eres testigo? O sea, si te estás dando cuenta de que a tu hermana, de que a tu amiga, de que hay personas cerca a ti que están siendo víctimas, mujeres o hombres, ¿cierto? De cualquier tipo de maltrato. Entonces, un primer punto es reconocer las señales. ¿Cómo reconozco yo las señales? Bueno, para eso vimos este tema, ¿sí? Para eso yo les leí rápidamente pues una información en la cual tú me dices, yo estoy segura que si tú no eres víctima de maltrato, pero en la medida en que fui leyendo las preguntas, ¿cierto? Tú empezaste, ay, eso es lo que le está pasando a mi hermana, o eso es lo que le está pasando a mi tía, o ay, mi amiga. Debes haber reconocido las señales, de pronto no en ti, pero sí en alguien que tú conoces. Entonces, reconocer las señales. Un segundo punto es la educación de la comunidad. Por ejemplo, esto que está haciendo la iglesia el día de hoy, ¿sí? Es decirle, bueno, iglesia, pero en especial mujeres, vamos a trabajar esta temática. Es importante que la conozcas, ¿cierto? Organizar la comunidad. ¿Cómo organizamos la comunidad? En ese punto sí nos falta, como iglesia. Es tener un grupo que pueda convertirse en un grupo de apoyo para las mujeres que en un momento determinado son muy valientes y deciden comentar lo que les está pasando. Porque es que si hay algo que asusta a la mujer maltratada, es decir, auxilio y que no pasó nada a su alrededor. O sea, eso es lo que las detiene. Y entonces, como yo grité auxilio, el que sí escucho es el que me está maltratando. Entonces viene y me somete más. Es importante poder establecer un grupo en el cual yo pueda darle soporte, acompañamiento, asesoría, estar ahí cuando esta mujer finalmente toma el valor de acercarse y decirme, mira, lo que pasa es que me está sucediendo esto en casa, ¿cierto? Entonces, generar esos grupos de apoyo. Organizar una red de personas, como se los acabo de decir, y hacer una estructura comunal para los sobrevivientes. Hay instituciones en donde incluso reciben, o sea, le dicen a la mujer, no, si la cosa está tan horrible, tú sal de la casa y ven acá que aquí te recibimos. Así como se hace con los niños abandonados, ¿cierto? Entonces, esa parte forma, perdón la reiteración, esa parte forma parte del andamiaje de poder ayudar a las víctimas. Escuchar para empoderar. Esa parte es fundamental. Si en algún momento se acerca alguien y te dice, mira, me está sucediendo esto, no juzgues, ¿sí? Porque es que generalmente tendemos a, pero es que por algo debe ser. A lo mejor tú estás haciendo algo, ay, no, pues entonces ya, atrás de que el otro me atropella, entonces viene la persona a la que le estoy contando a dudar de lo que le estoy diciendo, ¿cierto? Entonces, no juzgues. No menosprecies lo que le está sucediendo. Por el contrario, si has venido teniendo capacitaciones, si hay grupos de apoyo, llévala. Ya, si tú no eres capaz de decir, no, yo no soy capaz ni de decirle palabras, yo lo único que hice fue abrazarla y ponerme a llorar con ella, eso es válido. Pero después de secarse las lágrimas, bueno, mira, podemos hacer esto y esto y esto, o ven, te acompaño a tal parte que allá te dan asesoría, listo. Bueno, otro punto importante, sobre todo cuando hay esa violencia que es muy evidente de golpes, de gritos, es en un momento determinado estar a la espera, una vecina que tú estás escuchando y dar aviso a las autoridades. Miren, estoy sintiendo que en la casa del vecino mínimamente deberías hacer eso, ¿sí? No quedarte como,
ay, Dios mío, y agarrarte a orar. No, esa persona necesita que alguien llegue allá, golpee esa puerta, que no vas a hacer tú, porque a lo mejor te agarran a golpes, pero sí una figura de autoridad que llegue a defender, ¿cierto? O más adelante, en un espacito, acercarse a esa persona y diga, estoy aquí si me llegas a necesitar, ¿cierto? Bueno. Tener un plan de intervención es tener números telefónicos a la mano. Nosotros tenemos por lo menos aquí en Colombia el 123 y cada ciudad, ¿sí? Ahí sí las invito a ustedes, cada ciudad, desde la alcaldía, tienen números específicos para llamadas, y más ahorita en esta pandemia, llamadas de mujeres que están siendo maltratadas, que necesitan la ayuda. Ten esa agenda a la mano, ten ahí los números, hasta de los bomberos, Dios mío, si no me contestan en uno o en el otro, pero ten esa agenda de emergencias para que en un momento determinado tú puedas por lo menos hacer la llamada que quizá pueda salvar la vida de un niño, de una mujer, de un anciano. ¿Listo? Bueno, el Instituto de Bienestar Familiar tiene su número, el 018 91 80 80, o sea, hay recursos donde yo puedo encontrar ayuda para mí o para el otro. Y ahora, ¿qué hacer si eres tú la víctima? ¿Cierto? ¿Qué es la parte más difícil? Romper el silencio. Romper el silencio. Es imposible, sobre todo cuando hay maltrato no físico. Lo voy a decir así, todos los demás. No físico, porque el físico se evidencia, pero incluso ahí, pero si tú eres víctima de cualquier tipo de maltrato, el silencio, el quedarte callada, te va a matar, ¿cierto? O va a agravar la situación. Hay que coger mucho valor y por eso se necesita la red de apoyo, pero el mínimo valor que debes tener es que por lo menos tu familia se entere. Conocí un caso terrible, terrible, una mujer maltratada y son de esas cosas que uno dice, Dios hace justicia. Era una mujer sometida totalmente por su esposo, amenazada, chantajeada, y por cuestiones de la vida, ese hombre, voy a contar el caso específicamente. Este hombre iba un día, salió de su trabajo, se acercó a una avenida muy grande en una de nuestras ciudades aquí en Colombia. Las cámaras de esas de tránsito y policía pues tomaron ese suceso que fue muy mal utilizado para a argumentar que había sido suicidio y todo el mundo le cayó a esa esposa y a esa hija. Eso fue un infierno para ella, pero la autopsia determinó que este hombre en ese momento en que cayó arrodillado al pavimento y su cabeza cayó a la autopista y en ese instante pasó una tractomula, no fue suicidio, sino fue un infarto fulminante. Eso fue cuando dieron ese dictamen la fiscalía para la esposa y para la hija, ¿sí? Porque es que el video mostraba a un hombre sano, robusto, andando y se suicidó. Resulta que la víctima había sido ella y parecía ser por todo el cuadro que el hombre estaba planeando matarla a ella y luego suicidarse él, ¿sí? Su discurso, luego después cuando empezamos a analizar el discurso, parecía que esa era la intención, porque todo mostraba y dirigía hacia eso. Bueno, el Señor la protegió, ¿cierto? Pero tú la veías y tú veías una mujer alegre, tranquila, muy de la casa. Nunca uno se hubiera imaginado que esta mujer estaba viviendo ese infierno, ni siquiera la familia. Si tú no le cuentas a alguien, si tú no te diriges a alguien, si tú no abres tu boca a alguien, es imposible ayudarte, es imposible. Entonces, vamos a mirar qué puedes hacer tú rápidamente, ¿cierto? Una es la asistencia telefónica, si quieres guardar el anonimato, si qué pena, el que dirán. Bueno, hoy en día acabamos de hablar los diferentes números telefónicos que hay para solicitar la ayuda telefónica. Si la situación ha sido física, pues hay que ir inmediatamente al hospital, a la fiscalía, colocar en denuncio, porque ustedes saben que las pruebas, ¿cierto? Las demandan mucho los casos de justicia para entrar a abrir un caso y determinar una sentencia. Denunciar la agresión, ¿cierto? Obviamente para denunciar la agresión, si ha sido física o sexual, debe estar el registro, ¿cierto? Corporal que se hace tanto en la atención médica de urgencias como en fiscalía, en policía. Solicitar incluso la protección, ¿eso qué quiere decir? Que si tú estás siendo acosada por esa persona, se me escapa en este momento el término técnico, pero dan una orden
para que esa persona no se acerque a ti hasta ciertos metros, porque si tú sencillamente lo reportas, la policía viene y se lleva a la persona. Y la última opción, ¿cierto?, es abandonar la casa. Es tener todo listo, sobre todo cuando tú estás teniendo miedo de que algo puede pasar con tu vida. Entonces tú debes, como cuando está una mujer en sus últimas semanas de embarazo, tiene listo el ajuar de su bebé, tiene lista su maletica con su ropa, porque en cualquier momento va a salir corriendo hacia el hospital. En este caso, tú debes tener listico algo, ¿cierto? Para que en ese caso tú puedas en un momento determinado coger eso y salir. Entonces, ¿qué vas a tener ahí? Un dinero, una muda de ropa, o sea, algo que te permita salir y no quedar a la intemperie, ¿sí? Sino que puedas con eso irte para donde una amiga, donde un familiar o a la policía y no tener que regresar a casa porque, ay, es que se me quedó tal cosa, ¿cierto? Eso es como lo que se aconseja. Para finalizar, quiero contarles un caso que leí. Este caso sí fue leído, no fue que yo lo viví. Es una mujer, ¿cierto? Respecto a la iglesia, respecto a la iglesia. No voy a decir la denominación. Era una mujer ya mayor, ¿cierto? Que estaba siendo víctima de maltrato físico. Ella había acudido a su pastor, le había comentado, pero cada vez el hombre con el transcurso del tiempo, el hombre se había vuelto más agresivo. Ella fue un día ya cansada y agotada y le dijo, pastor, vea, yo ya no puedo más, vea la última vez lo que pasó, le mostró y todo lo demás. Quiero retomar un poquito la parte que yo les decía de que en nombre de Dios, ¿cierto? Hacemos que una persona se quede ahí aguantando hasta. Este pastor le dijo, no, hermana, vea, vamos a orar, armemos un plan de oración, Dios nos va a ayudar. Vamos a estar trabajando por su esposo desde la oración, bueno, pero estése ahí, hermana, vea el testimonio, Dios nos ha llamado a que nosotros también debemos rescatar al otro, es la cruz que a usted le ha correspondido llevar, bueno, todo el discurso que espero que ninguna de ustedes haya recibido, sinceramente, ¿sí? Bueno, esta mujer dijo, bueno, listo, pastor, está bien, o sea, me ha convencido. La siguiente vez que llamaron al pastor, lo llamaron para que celebrara el servicio funerario de esta hermana. Finalmente este esposo en una de esas se le fue la mano y la terminó matando. No creo que sea el único caso, ni en Colombia, ni en el mundo. Yo les dije que soy hija de Dios. Lo que más me importa es agradar a Dios, seguir lo que Él ha dejado en su palabra. Pero también tengo claro que cuando Dios murió en la cruz, y es una opinión muy personal mía, o sea, no la estoy diciendo para contradecir al pastor X o Y o a tal iglesia, no, es mi postura personal como psicóloga adventista. Dios murió en la cruz y entregó su sangre para darte a ti dignidad. Y por eso Él nos da una libertad que es sagrada, donde nadie tiene el derecho de quitarte esa libertad. ¿A qué? A la paz, a la tranquilidad y a la felicidad. La dignidad no se negocia, la dignidad se defiende y eso no es dar mal testimonio. Por el contrario, es decirle al otro, yo me quiero tanto, yo me valoro tanto, yo soy tan valiosa porque la sangre de Jesús me convierte en una mujer valiosa, así no tenga estudio, así no tenga trabajo, así sea muy humilde, pero soy valiosa y no te voy a permitir que sigas pasando por encima de mí. Quizá esto último que acabo de decir choque con la mentalidad de muchas personas, pero yo no soporto ver que en el nombre de Dios, así como se hicieron cruzadas y la Inquisición, se sigan masacrando mujeres en nuestra iglesia y en otras iglesias y en mujeres que de pronto no creen en Dios, pero que es importante que sepas que por lo menos cuando Dios está en el corazón de alguien, ese alguien me puede ayudar. Les dejo con esa información. Doctora. Espero que a pesar de la rapidez con que hablé las cosas, algo les haya quedado claro, ¿sí? De todo esto que hablamos. Primero, las señales. Segundo, no te quedes callada, te puede costar la vida. Y tercero, ayuda a quien está pasando por esos momentos, no juzgando, no condenando, no criticando, no subvalorando. Solo con escuchar estás ayudando. Segundo paso, apóyala. De pronto no lo puedas hacer tú, pero llévala a sitios donde le puedan ayudar a esta persona. Eso marcará la diferencia. Y por último, en un hogar
donde Dios no sea el centro, pues yo no diría el centro, hay un triángulo, Dios arriba, hombre y mujer, esposo y esposa. Si ese triángulo no está conformado de esa manera, el hombre relacionado con Dios, la mujer relacionándose con Dios en una relación perfecta individual que me permita luego tener una relación perfecta horizontal, humanamente hablando, a veces nada hay que hacer, porque Dios sí obra milagros cuando dos se acercan a buscarlo. Que el Señor los bendiga y me alegra haber estado con ustedes el día de hoy.